Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Retomamos la conferencia de hoy, que es la de Hernán Vigi, en el 2001. Con nosotros el contador Ariel de Abrié. Y vamos a empezar a sumar a los exministros. El primero que habló en ese momento era el entonces senador Danilo Astori, que después obviamente fuera ministro de Economía, vicepresidente de la República. Doctor Vigi, yo me voy a referir muy brevemente a uno de los que usted llamó los presupuestos de su intervención, sus sentimientos iniciales. Y refieren a la siguiente situación. Yo creo que los modelos de liberalización y apertura que se han practicado en la América Latina en los últimos tiempos, con las diferencias, por supuesto, de matiz que han habido de país a país y que en particular se han practicado en Chile, no solo en términos generales, no han traído una disminución de la pobreza y la desigualdad social, sino que la han profundizado. En este sentido creo que tenemos alguna discrepancia en cuanto a los indicadores. Usted señalaba, si yo no entendí mal, que los indicadores están demostrando lo contrario. A mí me parece que desde este punto de vista hay solo dos excepciones en la América Latina, que son Chile, donde la pobreza ha disminuido, y el Uruguay, país en que la distribución del ingreso no ha empeorado. Pero en términos generales, todos los indicadores indican un crecimiento de la falta de equidad social, un deterioro en la distribución del ingreso y un aumento de los indicadores de insatisfacción de necesidades básicas. Usted utilizó una expresión, los pobres también crecen. Yo creo que la utilizó en el sentido de que en situación de crecimiento los pobres también mejoran. Así la interpreté yo. Pero el hecho es que los pobres han crecido en número, tratando de definirlos como aquellas personas que no alcanzan a tener condiciones suficientes como para satisfacer sus necesidades básicas. Mi pregunta apunta al hecho de conocer su opinión acerca de cómo podría compatibilizarse, y disculpe que la pregunta sea muy general, modelos de liberalización y apertura que han traído consigo el crecimiento con una mayor equidad social. Por ejemplo, ¿piensa usted que debería haber políticas sociales agregadas a las políticas económicas, esta vez superpuestas a las mismas, o que en realidad es en la propia política económica donde deberían nacer condiciones objetivas que aseguraran una mayor equidad social precisamente en nuestros países? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, y obviamente la pregunta va a uno de los planteamientos sobre los cuales hay más polémica pública, y yo le voy a agregar algo a lo que dije sobre los presupuestos. O sea, si yo alguna vez tuve participación y sigo con preocupación por los temas públicos, precisamente por ayudar a los más pobres. Y yo creo que en eso no debiéramos, y supongo que la mayoría de quienes participan en la vida pública lo hacen con una de esas motivaciones por delante. No tengo dudas. Voy a dar una anécdota. Esto era ni siquiera como podría mirarse hoy día de grupos políticos, digamos. Incluso lo hicimos en conjunto con quienes hoy día son del actual gobierno, con grupos de un partido político que era de la Democracia Cristiana, que fue posteriormente ministro de Plan, que hicimos lo que llamamos un estudio del mapa de la extrema pobreza en Chile. O sea, para tratar efectivamente de identificar dónde estaba la pobreza, en el sentido de no solo de ubicación, sino de grupos etarios, de grupos sociales, y de cuáles son los elementos que les podían ayudar. Entonces, mi respuesta a su pregunta es la siguiente. Yo sigo convencido, y a pesar de lo que usted manifiesta, y uno puede tomar elementos y con seguridad vamos a encontrar, por ejemplo, periodos en los cuales uno ve que ha habido crecimiento y a lo mejor no han mejorado tanto los más pobres,
Sin embargo, también podemos mostrar periodos en que ha habido crecimiento, en países en que ha habido crecimiento, en que han mejorado los pobres. Te dio el ejemplo de Chile. El caso de Chile es bastante sintomático. Yo quiero reconocer lo bueno y lo malo en Chile. Lo bueno es que efectivamente el quintil más pobre ha subido tanto como ha subido el promedio de la población. Y por lo tanto, si más que ha duplicado el ingreso, el quintil más pobre también ha duplicado el ingreso. Lo malo es que sale mucho más difícil de lo que uno piensa lograr mejorar qué parte del ingreso tiene ese quintil más pobre. Incluso lo podemos ver a través de largos periodos de la historia en Chile. Hemos visto gobiernos de todo índole. Hemos visto gobiernos de moderados, estoy hablando de los 50, 60, pasando a gobiernos más agresivos respecto a las políticas sociales. Hemos visto gobiernos supuestamente extremadamente agresivos respecto a las políticas sociales, gobiernos que se han tildado después tremendamente conservadores. Y si miramos la distribución del ingreso del quintil más pobre, la verdad es que ha cambiado muy poco, incluso en un periodo o en otro. Lo que sí hemos visto cambiar mucho son las tendencias de crecimiento. Entonces, mi primera respuesta es esa. Cuando uno mira más en el largo plazo, independiente de los periodos muy cortos, se encuentra que la distribución del ingreso está relacionada con temas que van, desgraciadamente, más allá de una generación, y que tienen que ver con capital humano, y que tienen que ver con otros elementos que requieren tener una base para poder aportarle a esas personas. Y ahí viene mi segunda parte de respuesta. Yo sí creo que se puede hacer mucho desde los gobiernos para ayudar a la pobreza. Pero mi planteamiento es que los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo de ayudar a la pobreza sin entorpecer el crecimiento. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Y aquí, después de escuchar a Astori y Contador D'Abrier, vamos a entrar en temas más, yo diría, político-filosóficos, ¿no? Porque la discusión se sigue dando en estas horas. Hay algunos economistas más liberales que se molestan porque el crecimiento de la economía, según algunos sectores políticos y sindicales, no se refleja en el crecimiento del salario y de los sectores más pobres. Lo que no le gusta a algunos economistas es hablar de derrame, y hablan de que los tiempos son los tiempos y que no es tan lineal y tan fácil. Sí, yo creo que tienen razón los economistas que hablan de tiempos. En realidad no hay un crecimiento de la economía. Se ha recuperado la pérdida anterior y está comenzando un crecimiento. Tal vez el producto se apenas recuperado, pero no se puede esperar que de inmediato se sienta en los salarios. Es sin duda, y la experiencia en Uruguay es que cuando el producto ha crecido, por ejemplo en los años 90, comenzó a crecer también en salarios reales y participaron en aumento de ingresos. Pero un segundo componente es la posibilidad de las acciones políticas de mejorar la distribución del ingreso. Y la experiencia muestra que en Uruguay, de hecho, la distribución del ingreso no cambió casi nada desde el retorno a democracia de los años 87 después. Mejoró claramente entre el 85 y 87, pero el 87 al 2019 no cambió demasiado la distribución. Digamos, lo que se llama un índice de Gini, que da la distribución, quedó casi con diferencia de un centésimo. Igual hubo allí números de la pobreza que bajaron bastante, por ejemplo, en la década del 90. En pobreza, efectivamente, pero no en la distribución. Ahí está. Porque en pobreza baja porque todo el mundo subió, pero en la distribución, que era un punto, creo que fue planteado por efectivamente el ex ministro Astori, no cambió mucho. Y eso sí lo comparto con el conferencista. Cambios en la distribución del ingreso que conducen, por ejemplo, a una situación del Uruguay que es mejor o más igualitaria, si se quiere. Tal vez para otros es mejor que sea menos igualitaria, pero más igualitaria en Uruguay que en Chile, se debe no a la acción de corto plazo del gobierno, se debe a que desde hace 150 años la enseñanza primaria fue general y obligatoria por nivel de educación. En consecuencia, estoy de acuerdo con el conferencista en que va a haber mayor efecto o mejor evolución en mejoramiento o mayor igualación de la distribución del ingreso con medidas a largo plazo, básicamente la educación. Y por eso es que considero que en la actualidad el tema más importante no es el previsional, es la mejora de la educación. Si se quiere, en términos llamados de reforma de educación y no reforma de seguridad social. Sí, que son las dos grandes reformas que están ahí. Ahí está, pero pienso que hoy es más importante. La prioridad es la reforma, la transformación educativa que le dice. La transformación educativa es lo más importante. Lo llevo un segundo, un escalón atrás con el tema de la pobreza. Uno mirando los datos, y no puede obviar obviamente la pandemia, el efecto del 2020,
que aunque acá no hubo una restricción de circulación, obviamente hubo mucha gente que tenía empleos muy precarios, cuentapropistas, gente que ni siquiera estaba en blanco, que trabajaba en negro, los que quedaron sin ingresos en aquellos meses de marzo, abril, mayo del año 2020. Pero si uno toma enero de 2020 hasta este segundo semestre tan polémico que se ha conocido ahora, es como que hay un núcleo duro que no se mueve. Es posible. Sí, esa es la impresión de las estadísticas, pero es muy posible que efectivamente muchos cambios que las empresas no hacían por inercia, por actitud, en la medida que estuvieron obligadas a hacerla, no retomen el mismo sendero. Y el tema complicado para el país, en el mundo y para el país, es que los nuevos empleos se dan en sectores distintos a los viejos empleos. Los cambios en la distribución de la ocupación el año 2020 respecto al 2000 son mayores que del 2000 respecto al año 1980. Y eso requiere, de vuelta, educación y formación. Por eso importa que los grupos de menores ingresos, que son los bastante importantes en Uruguay, como en todo el mundo, tengan un nivel educativo que permitan cubrir esa brecha y acceder a nuevos empleos y no quedar marginados en una economía atrasada. Les pido unos minutos y retomamos aquella conferencia memorable. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM.